Un lindo y hermoso miércoles, ya estamos a la mitad de la semana y hoy tenemos el título Cades Barnea. ¿Qué pasó con estas ciudades? ¿Qué sucedió? En verdad, había motivos por los cuales Dios muchas veces decide no destruir a ciertos impíos. Pero, ¿qué pasó allí con el pueblo del Señor? Y hoy, para meditar un poco más sobre este estudio, pues nuevamente nuestro pastor Alfonso Altuve está con nosotros para compartir este hermoso estudio de Cades Barnea. Y Dios quiera, pastor, pues que podamos ir desarrollando este estudio de hoy a la Claro, voluntad de Dios. gracias. Adelante. Estamos a miércoles, pastor. Llevamos avanzando en esta lección de esta semana tan preciosa, estudiando lo que es la historia de Moisés, del pueblo. Y sí, vamos ahora a estudiar Cades Barnea, pastor. Muy interesante lección para este día. Así es. Pastor, pues si nos gusta llevar en oración y ya de ahí iniciamos. Amén. Vamos a Vamos a orar orar. con la familia. Oremos. Amén. Dios Padre, Dios nuestro, estamos agradecidos, mi Señor, por brindarnos la vida, mi Señor. Gracias por toda la multiforme gracia que tiene para con nosotros, mi Señor, en proveernos lo que vemos en nuestro entorno. Gracias por la vida, por los seres amados que están al lado nuestro y por las bendiciones, la fortaleza, el trabajo, el aire y todo aquello, mi Señor, que proviene de su mano. Gracias por ser nuestro Dios tan amante. Y en esta lección hemos visto, mi Señor, su grande amor para con su pueblo. Y aún, mi Señor, aún siendo contumaz y rebelde, todavía su misericordia se extiende, mi Señor, para buenos y para malos. Permita, mi Señor, que en esta lección, mi Señor, asignada para este día miércoles, sea de bendición para nosotros, mi Señor, al estudiar lo que sucedió en Cades Barnea. Acompáñenos pues en el amor de su nombre, mi Señor, de su amado Hijo. Suplicamos la compañía del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y también de los ángeles que ministran, para que podamos juntos con nuestros queridos hermanos que nos acompañan disfrutar de esta hermosa lección. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén. Adelante, pastor, con el desarrollo y el inicio de Cades Barnea. Gracias, pastor. Es muy interesante la lección que tenemos para hoy, pastor y querida familia que acaban de sintonizar tal vez el canal del Ministerio del Evangelio Eterno. Sean bienvenidos. Estamos en la lección del día miércoles. Así que queremos invitarles a que puedan de manera en el amor del Señor poner cómodos también cada uno de ustedes tal vez y poder agarrar sus Biblias y poder juntos estudiar con la lección asignada para este día. Cades Barnea. Muy interesante, nosotros podemos ver en la historia qué es lo que acontece y qué es lo que hemos venido estudiando también a lo largo de esta semana. Y para ello quiero invitarles a que puedan acompañarme al capítulo número 14 de Números. Nosotros podemos ver allí lo que el Señor quiere mostrar concerniente a esta parte de lo que es esta historia interesante. El capítulo 14, al poder leerlo todo en su plenitud, podemos encontrar grande importancia a lo que es este acontecimiento de Cades Barnea. Pero miren lo que dice el verso primero del capítulo 14 de Números. Nos dice así, del 1 en adelante. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Sigue diciendo, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, dicen aquellos. Sigue diciendo el verso 3. ¿Y y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Miren la comparativa que se puede presentar en este texto de lo que hace el pueblo para con ello. Dice, los es mejor volvernos a Egipto, a estar oprimidos. Recuerden que estuvieron oprimidos por 430 años, pero ellos deseaban volver antes.
poderse someter a lo que sería tal vez algo bajo, según su apreciación de ellos. Recuerden que el informe se fue dado y dice a continuación, decían el uno al otro en el verso siguiente, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Miren, hasta se estaban organizando de tal manera para que pudieran ir nuevamente a Egipto. Dice el verso siguiente hablando de Moisés y también de Aarón y de otros varones. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Sigue diciendo el verso 6. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, dice aquí, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en grande manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Muy interesante, querida familia, que nosotros vemos aquí una contraparte, una contraposición de ver lo que muchos consideraban de manera al informe que aquellos trajeron, pero se tornaron en angustia, que incluso dijeron, nuestros hijos van a morir, nosotros vamos a tener a frente y vamos a ser cruzados a espada. Es mejor que designemos capitanes y volvamos nuevamente hacia la opresión que ya hemos tenido por 400 años. Es mejor volvernos allá atrás que podernos colocar delante de ellos en los cuales podemos morir todos aquí. ¿Acaso como lo que podemos ver nosotros tanto en el espíritu de profecía, no podemos observar de cómo ese grande Dios todopoderoso los libertó con esa multitud de señales, con esa preciosa gracia de cuidarlos como a la niña de sus ojos y cuidarlo entre sus manos y guiarlos por la senda, por todo el recorrido del desierto? Quiero compartir con ustedes una breve parte del espíritu de profecía de manera rápida. Cuando los israelitas, dice aquí, la palabra del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, dice, cuando los israelitas hubieron escuchado este informe, expresaron su decepción con amargos reproches y llantos, como ya leímos en el texto, en la palabra del Señor. No se detuvieron a reflexionar, sino que fueron embargados por la emoción de ese informe y no se pusieron a reflexionar de manera prudente. Dice, no se mantuvieron a reflexionar y a pensar que el Dios que los había traído tan lejos también les daría esa tierra. Dejaron a Dios de lado, actuaron como si para tomar la ciudad de Jericó, la llave de toda la tierra de Canaán, dependieron únicamente del poder de las armas. Dios había declarado, les daría el país y ellos deberían haber confiado plenamente que cumpliría su palabra. Saben que hoy en día también nosotros tenemos esa participación también. Tenemos un Dios poderoso que es inmutable. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Tenemos un Dios que es un Dios guardador de su pueblo, que los cuida y los protege y los bendice grandemente. Pero somos nosotros ese pueblo contumaz y rebelde, que no confiamos de ese Dios poderoso que sostiene el universo, sino que nosotros nos hacemos contrario a Él y nos volvemos hacia atrás. La invitación es para que confiemos en Él, como en este ejemplo, pastor, tan importante de lo que sucedió en Cades Barnea, de lo que pudiera nosotros hoy en día también darnos luz, pastor, de cómo también este pueblo se volvía hacia atrás por un informe y consideraba hasta designar capitanes para poder en algún momento retroceder y no avanzar en la ayuda de ese Dios todopoderoso, pastor. De cómo es de que ahora ven gigantes, escuchan un informe de que no, ahí están los más terribles, son hombres que nos ven como a, a Como farás. hormiguitas. O sea, el temor los llenó en ese momento y
empiezan a ver que ellos no pueden vencer a esos gigantes. Pero los frutos eran buenos. Lo que había ahí era en abundancia. Trajeron comprobación de que pues las uvas, plátanos, era de gran alimento. Pero ellos no vieron eso, ni siquiera escucharon la voz de Dios, ni siquiera recordaron cómo Dios les abrió el mar. O sea, nada de eso les interesó. Hubo reproches contra Moisés. Moisés, Aarón, tuvieron que reverenciar ante Dios para que no tomaran el Señor esta rebelión y fuera a destruirlos. Aún Josué y Caleb se ponen allí a hablar, a gritar al pueblo, a decirles: el Señor nos la entregará, el Señor ha sido bueno con nosotros todo el tiempo. Y aún el pueblo se rebeló, y como decía la Escritura, se estaban ya organizando para hacer un regreso. Y vemos realmente que el Señor pues hace una hermosa obra para con ellas. En realidad, el libro de Números, el capítulo 14, cuando nosotros lo leemos, es un libro que podemos a veces entender que nuestro tiempo, ¿será que irá a pasar así? ¿Será que muchos de nosotros, aún viendo las cosas, aún viendo lo que Dios hoy está permitiendo que suceda en esta tierra, aún viendo cómo nos ha librado a nosotros de la muerte, de las enfermedades, cómo el Señor nos ha ido guiando? ¿Será que también va a llegar el momento en que vamos a reclamarle a Dios porque aún lo que esperamos no se ha cumplido? Todas estas preguntas es la que nosotros deberíamos de estarnos haciendo. Por eso me gusta a mí mucho estos párrafos de la sierva del Señor. Allí en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 21, la sierva nos habla de ese plan. El plan que Dios se propone llevar a cabo hoy mediante su pueblo es el mismo que deseaba llevar a cabo mediante Israel cuando lo sacó de Egipto. Miren, no hay ningún cambio de diferencia. Dios sigue igual, contemplando la bondad, la misericordia, la justicia y el amor de Dios revelados en la iglesia. El mundo ha de obtener una representación de su carácter. O sea, la iglesia del Señor en realidad es un pueblo que tiene justicia, es un pueblo que da amor y que tiene misericordia. Este pueblo que hoy caracteriza el carácter del Señor debe de ser así, un pueblo en realidad que entregue hasta su vida por la verdad de Dios. Y ella dice, es necesario que no tan solo a este mundo, sino que al universo entero le sean revelados los principios del reino divino. O sea, aún los ángeles están preocupados por esta nueva nación, por este grupo, por este pueblo. Los ángeles del cielo están preocupados porque cada uno de nosotros tenga un carácter como el de Cristo, viva y haga la justicia de Cristo. Y por lo tanto, este pueblo pues debe de formar una iglesia en el cual se puedan hacer esas presentaciones de ese carácter del Señor. Es duro y es difícil a veces para nosotros como carne vivir y hacer la voluntad de Dios. Y asimismo, también la sierva del Señor en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 149-150, ella nos dice: su falta de fe limitaba la obra de Dios y desconfiaban de la mano que los había guiado sanos y salvos hasta ese momento. O sea, hasta la línea en la cual habían sido puestos ya para cruzar a la tierra prometida, pues en realidad hubo la desconfianza de Dios. Tal parece que el temor muchas veces al brincar las fronteras no es realmente ese temor que Dios quiere poner, no, sino es poder ver el poder de Dios que Él hace con su pueblo y en el cual nos ha librado de muchas
cosas que a veces ni cuenta nos damos o a veces las vemos, pero no seguimos realmente esa fe que hemos venido trayendo durante hace tiempo. Y ella sigue diciendo, en esa ocasión repitieron el mismo y antiguo error, murmuraron contra Moisés y Aarón. Este es, por tanto, el fin de nuestras grandes esperanzas. Y dijeron, ¿esta es la tierra por cuya posesión hemos viajado desde Egipto? Culparon a sus dirigentes por haber traído la tribulación a Israel y una vez más les imputaron el cargo de haber engañado al pueblo y haberlo llevado a perdición. Y no es que en realidad hayan llegado a la perdición, estaban llegando al cumplimiento de la promesa que Dios les había dado. El temor los llevó a desconfiar, a ver y regresar la vista a sus pequeñuelos, que empezaron a decir, estos gigantes nos van a destruir y nos van a acabar, y aún a nuestros hijos. O sea, que en realidad la fe hizo falta. Y por eso es que la profecía o la salvación en sí, hermanos, es por fe, es confiar en Dios, meternos a donde a veces creemos que es imposible dar un mensaje. Y es ahí donde el Señor nos quiere, es ahí donde el Señor quiere que nosotros entremos, prediquemos, le hablemos, les llevemos este mensaje final de destrucción en la cual el Señor nos ha dicho que va a acabar este mundo, esta tierra con fuego. Y es así como va a terminar después de los 1000 años. Así es de que la importancia es de que nosotros, más que nada, pidamos esa fe, si es que hoy en día nos está haciendo falta. Y por último, te presento lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 78. Mira lo que dice. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Cuidado, porque estas murmuraciones que hoy hacemos en contra de la iglesia, en contra de los líderes de la iglesia, en contra de los ministros, en contra de aquellos siervos de Dios, cuidado, porque hoy en día, en realidad, la vida no está comprada. Podemos en cualquier momento caer. Quizás hoy en día pues no somos para enjuiciar a nadie en este tiempo, pero sí sería interesante a veces ver lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros nos quejamos, por qué a veces ponemos esas quejas o murmuraciones entre los mismos hermanos para criticar la iglesia, para criticar a los líderes. O sea, es interesante que nosotros tenemos que pensar en esto también y que no vayamos a alcanzar ya casi estando a los límites de esa llegada de nuestro Señor Jesucristo. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos entraron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Y como les decía ayer, en realidad desde 1888, que el Señor estaba presto a venir, pues ahora vemos realmente que todas estas cosas, falta de consagración, contiendas entre nosotros, pleitos, quién va a ser el primero, quién va a estar, quién va a ser el líder, quién va a liderear. O sea, todo esto, hermanos, es lo que impide muchas veces que la obra avance y que nosotros llevemos a cabo un mensaje claro y definido a aquellas personas que están esperando para recibirlo. Pero Dios tiene la forma y tiene la manera. Así es de que esperamos, pastor, de que en realidad este mensaje que hoy estamos proclamando, como decimos nosotros, el mensaje de los 3 ángeles, y que esperamos ese mensaje también del 4º ángel de Apocalipsis 18. Así es de que... Importante, pastor, si me lo permite, antes de que nos despidamos, me encantó muchísimo las citas que usted nos compartió, pastor,
Solo quiero resaltar las dos pequeñas partes de cada una de ellas. Su falta de fe limitaba la obra de Dios y descuidaban de la mano de los que lo había guiado sanos y salvos hasta ese momento. Su falta de fe. La siguiente cita dice: el plan que Dios se propone llevar a cabo hoy mediante su pueblo es el mismo, dice. El plan de Dios que se propone llevar a cabo hoy mediante su pueblo es el mismo que desea llevar a cabo mediante el Israel cuando lo sacó de Egipto. Y eso quiero decir que de alguna manera paralela podemos ver, como dice también Números 14, del verso 16, como también el Señor, como esta parte, y con eso quiero finalizar, dice: por cuanto no pudo Jehová, dice el verso 14, 16 del capítulo 14, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Si esto también es un paralelo a lo que tal vez puede acontecer también, de que somos contumaces y rebeldes en este tiempo final, y no escuchamos y estamos en disputa, en contienda, el Señor también va a permitir también que nosotros en este desierto también podamos ir al descanso, pero también de alguna manera no vamos a ganar la victoria que es entrar a la Canaán celestial, pastor. Así es, pastor, y como siempre, hay intercesores que se ponen entre el pecador y Dios, como lo fue Abraham, Moisés. Aquí vemos cómo Él intercede también por este pueblo. Pero bueno, mi hermano, aquí nos toca escoger: o somos intercesores o somos los que nos habremos de quejar siempre en contra de toda la voluntad que Dios nos está permitiendo llevar. Que tengas un feliz miércoles y muchas, pero muchas bendiciones.